Bueno, parece ser que el que interessa és saber quin és l'estat del deute financer i també com s'ha arribat a aquesta situació. Jo no vaig a fer extensions fora de lo que és el meu terme municipal, perquè a mi el que passa en la casa del costat pues normalment me preocupa relativament menys. No sé, no m'importa res, però me preocupa menys. Me preocupa més el que passa en ma casa, i ma casa és Gandia. En quant a la situació del deute tan controvertit i tan dit que si són 4 o són 6 o són 3, doncs bueno, jo tots els datos que vaig exposar en aquest moment així, tots són trets de la pàgina web de l'Ajuntament de Gandia. Per tant, uno punxa allí, en Gandia.org, economia, pressupostos, i obté els mateixos datos que jo tinc així. Per tant, entenc que aquests datos, si són els que ha presentat el propi Ajuntament en la seva pàgina web, tindrem que donar-los per bons. Quant a l'evolució del deute, quin és el deute financer? És a dir, la deuda en bancs. A banda, evidentment, està la deuda en proveïdors. La deuda està treta de la mateixa pàgina web, és la que vostès tenen ahí exposada. En l'any 2009 són 102 milions d'euros, operacions de tesoreria 10.075.000 i deutes a llarg plaç 91 milions. En l'any 2010, 93 i 22 a curt plaç. Total, 115 milions. En l'any 2011, any que se produeix l'alternància política en aquest Ajuntament, tenim 92 milions de deute a llarg termini en diferents entitats financeres i 22.275.000 en operacions de tesoreria que no s'amortitzen a final d'any. Total són 114 milions d'euros. No sé si és de l'última fila, el podran veure, per això repeteix les quantitats. En l'any 2012 hi ha un vot significatiu. Aquest vot significatiu ve donat per el Real Decret 4/2012, el que el senyor Montoro decía puesta a cero. Pareixer que tots els ajuntaments, o una gran part dels ajuntaments de l'estat espanyol, estaven en una situació semblant a la que podia tindre l'Ajuntament de Gandia, més, menys. Y entonces el famós decret de puesta a cero lo que implica és que l'Ajuntament tant factures pressupostàries com extrapressupostàries les relaciona, les envia al Ministeri i el Ministeri les finança a través de l'ICO, les finança, i això puja 60 milions d'euros. Aproximadament, total, la deuda en 31 del 12 del 2012, pàgina web de l'Ajuntament, 165 milions d'euros. En l'any 2013, ens ve el Real Decreto 8/2013, si bé en l'any 2012 s'havia fet la puesta a cero en aquesta aportació de 60 milions, quan ve l'any 2013 pareix ser que els ingressos continuen sent insuficients per a complir les obligacions. I entonces tenim el Real Decret 8/2013 i ens aboca 20 milions més. Total, 31 de desembre, aquest deute és de 197 milions. Jo m'he permetit fer una estimació que és en unitat, collita meua, de 6 milions d'euros. Aquests datos de 6 milions d'euros no és ni més ni menys que les que apareixen com a amortitzacions no pagades en la liquidació del pressupost de 2013. Per tant, si hi ha unes amortitzacions que estan pressupostàries o estaven calculades al voltant entre 5 i 6 milions d'euros i no se van pagar, entenc que no han sigut amortitzades i per tant sumen. Si no se va a la Xina, en comptes de 197 estaríem en 191 milions d'euros. Però aquesta situació evidentment no s'arriba de la nit al matí, és a dir, així hi ha tota una trajectòria i una tècnica pressupostària que és la que ha manifestat les seues debilitats en tot el seu procediment. Per favor, passes l'altra. Es presenta així, també, com sempre, dades obteses de les liquidacions dels pressupostos col·locades en la pàgina web de l'Ajuntament, per tant, absolutament contrastables i en absolut discutibles,
que són del següent caire. Si anem al si anem a l'any 2009, els drets pressupostats són 71. El que ha fet jo així és una síntesi agarrant ingressos ordinaris contra gastos ordinaris, per una raó molt senzilla, perquè allò que són inversions normalment se venen financiant en recursos extraordinaris, o bé venda de patrimoni o bé endeutament, normalment a llarg plaç. Per tant, el que tenim que analitzar per a saber com s'ha arribat a aquesta situació és i per què els recursos ordinaris no són suficients per a pagar els deutes ordinaris, tindrem que anar sempre a la liquidació del pressupost. Per un costat tenim els drets pressupostats. Si mirem l'any 2009, els drets pressupostats, la primera columna que apareix ahí, pressupostos, són 71 milions. Els drets liquidats són 92 milions. Com veuran vostès, en l'apartat 5 ingressos patrimonials, mentre hi ha pressupostats 7 milions, s'han liquidat drets per 27, 20 milions més. Són dos cànons que se liquida el dret i per tant dona aquest major ingrés, entre cometes. Si anem a l'estat de gastos, mentre els gastos corrents són 71 milions pressupostats, les obligacions reconegudes són de 88 milions de pessetes. És a dir, ja tenim que els ingressos ordinaris cobreixen encara per aquest ingrés que n'hi ha de dos cànons en l'any 2009 i diguem que aquesta liquidació és l'última liquidació normal, entre cometes sempre, en el que el resultat pressupostari és positiu i el remanent líquid de tesoreria per a gastos generals. Això és un tecnicisme que a molts d'ací es coneixeran, però altres tampoc fa ninguna falta fer una explicació, sinó que senzillament quan el remanent líquid de tesoreria de gastos generals és negatiu, el que vol dir és que el pressupost de l'any següent es té que aprovar en un superàvit inicial corresponent al valor del remanent líquid de tesoreria negatiu. Evidentment, quan això s'ha produït en l'Ajuntament, no s'ha fet. Si és una tarea que hem deixat de fer, l'únic que ha fet ha sigut anar abocant-nos a aquesta situació en la que se encontrem en aquest moment. En l'any 2010, el pressupostat són 79. Els drets líquids, en canvi, passen a 75. És a dir, 4 milions menys els drets liquidats sobre el pressupostat. Però clar, si anem a l'estat de gastos, de 79 milions que havien pressupostat per a gastos corrents, si veiem el pressupostat de gasto corrent i el dret d'ingrés corrent pressupostat és similar, però en canvi en l'execució ahí ja la cosa canvia. Mentre els drets liquidats passen a 75, el gasto passa a 84. És una diferència que vaig a dir quan se parla de drets liquidats sobre obligacions reconegudes. Les obligacions reconegudes són fetents, són obligacions que han sigut compromeses i que s'han de pagar, mentre que els drets liquidats, com en tota activitat econòmica, normalment a vegades no es cobren. Concursos d'acreedors, insolvències patrimonials, contribuent que desapareix del mapa, com qualsevol activitat hi ha un determinat percentatge d'impagat. Tot això el que fa és abundar en la situació que estem avui. 2010. Els ingressos pressupostats són de 68 milions. Els drets liquidats són de 63. 2011. Perdó, 2011. Són de 63. En canvi, les obligacions reconegudes passen a ser de 67. Però damunt hi ha unes notetes que posen la part de baix que en els dos casos anteriors tenien escassa rellevància i no les ha volgut dir, que són el que coneguem tècnicament per pagos pendents d'aplicació. Pagos pendents d'aplicació són pagos que no tenen cobertura pressupostària i els paguem perquè tenen que pagar perquè l'acreedor té que cobrar. Entonces se queden ahí hasta que tinguem
cobertura pressupostària i entonces se passen pel pressupost. Per tant, només agarrant les obligacions reconegudes, que són 67 milions més 5 milions d'ingressos, de pagos no aplicats a pressupostos, entonces ya el desfase que tenim ahí pues és 67 i 5, 72 contra 63, pues ja tenim 9 milions més. És a dir que d'any en any el procés és additiu. No hi ha hagut mai ningú any en què s'hagi fet un pressupost en què s'hagi anat a que foren la recaudació líquida, els drets pressupostats, com a manera de corregir estos vicis de procediment pressupostari. L'any 2012 tenim pressupostats 73 milions d'ingressos i drets liquidats 59, 13 milions menys. Les obligacions reconegudes, obligacions sempre corrents, són 89 milions, més 3 milions de pagos pendientes de aplicación, pues entonces son 89, més 3, 92, contra 59 pressupostats. Podem passar a l'any 2013. De l'any 2013, com no està feta la liquidació del pressupost, evidentment no es puc, i no està penjat en la pàgina web, pues no la puc dir. Només puc dir el que s'ha pressupostat. El que s'ha pressupostat són 78 milions d'ingressos ordinaris i de gastos 72 milions ordinaris. Si tenim en compte que la tècnica pressupostària ha sigut semblant a la de l'any precedent, jo no vaig a fer així de ràpid, però sí que en el mes de març ho sabrem. Salvo cocina. Esta és la situació per la que s'arriba a este estat de la tesoreria municipal i de l'endeutament municipal. Això el que ens porta és que per a cobrir aquestes factures se tinga que recurrir a 80 milions addicionals d'endeutament per a pagar el gasto, gran part d'ell, corrent. També hi ha gasto d'inversió, no anem a dir que no hi ha, però que també hi ha gasto d'inversió. Però gasto corrent que conforme es desprèn dels estats d'execució del pressupost. I això és el que, des del punt de vista, sense fer ninguna, i partint sempre dels datos del propi Ajuntament, ha passat. Bueno, el micro se te sentirà millor. Bueno, bona nit, moltes gràcies a tots per vindre esta nit així. Jo, en permís de vosaltres, parlaré en castellà perquè com la tecnologia tècnica jo m'he format en el seu moment en castellà, se me fa complicar anar traduint simultàniament al valencià. Entonces, en el vostre permís parlaré en castellà, encara que després les preguntes, si voleu, ya les contestaré en valencià. ¿Vale? Bueno, primero quiero hacer una introducción dado que estamos en un foro eminentemente empresarial, yo me quito el sombrero ante el señor Enguís porque es un técnico de la casa, es un técnico del ayuntamiento y conoce perfectamente la contabilidad presupuestaria de las administraciones públicas. Cuando llegamos cualquier especialista de la empresa privada a ver la contabilidad pública, a veces es que no entendemos absolutamente nada. Y entonces, ya que hoy es un foro empresarial, me gustaría hacer una pequeña introducción que pueda servir para explicar algunas cosas. Es decir, la contabilidad pública funciona por un criterio puramente de caja, de flujos de caja. De forma que los ingresos son todo lo que entra, como las gallinas las que entran por las que salen. Los ingresos son todo lo que entra, sea préstamos, sea tasas, sea contribuciones especiales, sea un canon del agua para 25 años, todo es ingreso del ejercicio. Y los gastos es lo que se paga en ese ejercicio. ¿Vale? Si se paga una obra de una finca, es una inversión, pero no se amortizan las inversiones. Se pagan en el ejercicio que se ejecutan y se certifican.
Entonces esto distorsiona mucho el análisis que desde el punto de vista de un economista de empresa puede hacer al acercarse a los números del ayuntamiento, porque no entiende nada. Vamos a ver, si yo he tenido un déficit de 20 millones de euros y resulta que obtengo un préstamo de 30, tengo un superávit de 10 y tiran un castillo y todo. Resulta que se han endeudado en 30 millones de euros más, pero aparece un superávit, y es que aparece, porque es así, porque la contabilidad pública funciona de esa manera. Entonces, esas son las diferencias que en una contabilidad empresarial no ocurre. Los ingresos son lo que se devenga como ingresos, los gastos son los que se consideran como gastos, y si se recurre a la financiación, no entra ni en ingresos ni en gastos, es una deuda que aparecerá en el balance, pero no en la cuenta de resultados. Aquí no, aquí los préstamos son ingresos de la cuenta de resultados. Un poco eso para situarnos en cuanto a lo que estábamos. Y la otra limitación, bueno, limitación tampoco, al contrario, es un poco agradecer que, del mismo modo que Antonio, toda la información que voy a utilizar está obtenida en la página web del Ayuntamiento, o sea que podemos acudir a esa página web que está ahí, en la Concejalía de Hacienda, y bajar los estados financieros, los flujos de caja, la liquidación del presupuesto de los últimos 4 años. Y por tanto, se puede corroborar todo lo que vamos a decir porque está esa información colgada a la página web del Ayuntamiento. Únicamente sí que tengo que decir que he utilizado un par de documentos que he tenido que solicitar porque son documentos que se han aprobado en pleno, como por ejemplo en la segunda parte el tema del plan de estabilidad que se solicitó al Ministerio, que el día 7 de enero, que no está todavía en la página web, entonces la he pedido, me han facilitado, y agradecer también al Ayuntamiento esas facilidades. Bien, pasamos. Bien, aquí hay un texto, que lo voy a... No vayas a la prisa. Vale, ese texto. Vale, hay un texto que dice así. Dice, la evolución de la situación económica y su impacto en la economía española están ocasionando retrasos en el pago de las obligaciones contraídas por las entidades locales, con el consiguiente efecto negativo sobre la liquidez de las empresas, en especial las pequeñas y medianas y los autónomos. Por otra parte, son conocidas las dificultades actuales del acceso al crédito que están dificultando, cuando no imposibilitando, el descuento bancario de esos créditos, sobre todo para las pymes y autónomos. Esto podría haber estado sacado en un periódico esta semana o de hace 15 días. Pasamos. Pues esto es el preámbulo del Real Decreto Ley 5/2009 de 24 de abril de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las entidades locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 25 de abril de 2009, hace ya 5 años prácticamente. O sea, en el año 2009 nos encontramos en una situación en la cual ya a través del BOE se está reconociendo que la mayor parte de los ayuntamientos españoles están teniendo dificultades para poder hacer frente a sus pagos a proveedores y acreedores, sobre todo, porque las nóminas en principio tienen una prioridad legal que hace que en la cola siempre se queda al final proveedores y acreedores. Los trabajadores primero, luego los bancos y al final los proveedores y acreedores, que son al final los que viven gracias a su trabajo, y los autónomos y demás. Bien. ¿Qué ocurre en esas fechas en el Ayuntamiento de Gandía? Pues el Ayuntamiento de Gandía, ¿qué pasamos? Lo siguiente. Vale, no sé si lo vais a poder ver, pero vamos, como también Antonio lo ha explicado antes, los presupuestos. El presupuesto del año 2009 es el más alto de la historia. O sea, cuando estamos hablando en el web que estamos hablando de dificultades presupuestarias, ese año el Ayuntamiento de Gandía pasa de un presupuesto del año 2008 de 84 millones de euros, el año 2007 todavía era inferior, a 109 millones de euros presupuestados. No quiere decir que se gastara eso, sino que luego aún se gastó mucho más. Pero en principio, aquí, el año 2009, gracias al canon del agua, gracias al canon de alcantarillado y demás, gracias a que esos ingresos, que son plurianuales, una empresa los periodificaríamos a lo largo de 25 años, se consideran gasto ordinario del ejercicio, pues tenemos el burro por la finestra y nos vamos a una estructura de ingresos de 109 millones de euros. Y en el año 2010, el año de los Borja, de 96 millones de euros. Eso lo que comporta es que la estructura de gastos, que es la que tenemos abajo, porque normalmente tanto entra, tanto sale, también se ajusta a 109 millones de euros en el año 2009 y a 96 millones de euros en el año 2010 a la hora de presupuestarlos. Digo que este es el presupuesto porque la ejecución del mismo nos proporciona cifras más elevadas. Así, conforme ha explicado Antonio, los derechos netos, no está en la hoja, pero los derechos netos del 2009 pues, fueron de 147 millones de euros, es decir, que al final nos gastamos
al menos registrados, 147 millones de euros, y en el año 2010 un poquito menos, 124 millones de euros. Y se generó entonces un resultado presupuestario de 22 millones de euros. Claro, aquí hay que tener en cuenta que se consideran como ingresos del ejercicio 11.496.000 euros del PAI Carretera de Aceite Oliva, 26.546.000 euros del canon de alcantarillado y cesión de instalaciones, 3.200.000 euros del canon de aparcamiento de la Plaza del Tirán y 22.608.000 euros de un préstamo para operaciones de tesorería que también se considera como ingreso del ejercicio, ¿vale? Esta información la podéis ver en el informe de Deloitte, que también está en la página web del Ayuntamiento, está todo esto desglosado, ¿vale? Luego, en el año 2010, los derechos liquidados fueron de 96 millones de euros y las obligaciones de 121 millones de euros. Aquí ya hay un agujero, ese año 2010, de 24.932.000 euros, en el año del Borja, a pesar de que se incorporaron como ingresos 10.010.000 euros del canon de concesiones de FCC y otras operaciones de crédito por 8.300.000 euros a largo plazo. En estos dos ejercicios, pasamos si quieres a la siguiente. En estos dos ejercicios el importe de estas cantidades se destina a inversiones de 27 millones de euros en el año 2009 y 29 millones de euros en el año 2010. Por tanto, a gasto corriente se nos van 88 millones de euros en el año 2009 y 84 millones de euros en el año 2010. Bueno, ¿esto qué ocasiona? Pues el que los gastos corrientes sean de 88 millones y de 84 millones ocasiona que estamos creando una estructura de gastos más o menos fija en el Ayuntamiento de Gandía, porque yo ahora le doy a una subvención, pero luego quítasela. O yo ahora contrato gente para las escoletas, pero ahora despiderás. Es decir, que en el año 2010 ocurre que además viene el Plan Zapatero. Y en el Plan Zapatero lo que se hace es generar una serie de estructuras, creo que se crean 4 o 5 escoletas nuevas, se crea un centro de interpretación para el Valle Borrell, se crea una UPI, que, vale, está bien, nos las paga el Plan Zapatero, pero es que al día siguiente de abrir la persiana nos están generando gastos que no teníamos el año anterior. Y estamos generando unos gastos de personal, unos gastos de luz, unos gastos de mantenimiento que no teníamos el año anterior. Y esos gastos, al año 2011, si los queremos quitar, hay que cerrar esas infraestructuras, porque si no, no se puede mantener. Pasamos a la siguiente, sí. Siguiente. Vale, la evaluación anual del presupuesto de ingresos y gastos corrientes, un poco para que lo veamos gráficamente, es la que vemos ahí, en la cual en el año 2008 partimos de una cantidad inferior, en el año 2009 se nos dispara, en el año 2009 ya estamos en plena crisis, el año 2010 baja un poquito y es el año 2011 cuando ya se nos va a una de las cantidades más bajas y a partir de ahí más o menos permanece estable. Eso estamos hablando del presupuesto de ingresos. El presupuesto de gastos es la línea roja y vemos cómo la diferencia entre ambas líneas sería lo que se destina a inversión. Vemos cómo a partir del año 2011 prácticamente todo el presupuesto de ingresos se destina a cubrir gastos corrientes del ayuntamiento. Esto, como decimos antes, y decía el señor Enguix, es lo que se presupuesta. Luego vamos a ver qué ocurre con lo que entra efectivamente, porque lo que está claro es que los gastos que se presupuestan sí que se van a hacer, porque están en el presupuesto y se gastan. Seguramente además nos pasaremos de los gastos y habrán que facturar los cajones, pero por lo menos lo que está en el presupuesto se va a gastar. Pero, ¿qué pasa si no se llega con los ingresos? Pasamos a la siguiente. Bueno, pues esto es lo que ocurre con los ingresos. En el año, ingresos corrientes, estamos hablando de ingresos por impuestos, por tasas, por, vamos, el cash, la facturación del ayuntamiento, digamos, ordinaria. En el año 2008 partimos de aproximadamente 120 millones de euros, con todos los cánones y todo eso que hemos comentado, pero luego va disminuyendo paulatinamente. El último dato que tenemos liquidado es el año 2012, porque como hemos dicho, hasta de aquí un par de meses no estará la liquidación del 2013, pero la línea amarilla es los cobros realizados. Es decir, yo puedo girar un montón de recibos de IBI, pero si la gente no está pagando ni la hipoteca del banco ni los gastos de comunidad, el IBI también se queda por cobrar. Lo giraremos en ejecutiva con el 20% de premio, pero si no nos lo pagan, no va a entrar en la caja del ayuntamiento. Y la línea amarilla es lo que entra en la caja del ayuntamiento. Y como vemos ahí, a partir del mismo año 2009, prácticamente, con lo que está entrando en la caja del ayuntamiento, no llega para cubrir los gastos presupuestarios, los gastos corrientes ordinarios. Y a partir de ese año ya vamos por debajo.
Vamos a ir a unos 2 millones de euros al mes de desfase entre lo que está entrando y lo que está pagándose o lo que se está contabilizando como gasto en el ayuntamiento. Y aquí un poco viene el origen del problema de la situación a donde hemos llegado en estos momentos, ¿no? Porque es un tema de flujo, es decir, si yo quiero una infraestructura de gastos fijas, por gastos corrientes de contratas, de la basura, del agua, de la luz, personal, empleados, funcionarios y demás, a un nivel de ingresos determinado y los ingresos me caen y no ajustamos los gastos, pues al final se crea este desfase que estamos viendo aquí, ¿vale? Bien, yo creo que más o menos esto lo hemos explicado y vamos a pasar a la siguiente. Por lo que comentamos de la deuda. La deuda en el 11 de junio del año 2011, según el informe que hace en esa fecha el interventor y el tesorero, y que también se puede obtener, está de esta manera: 63 millones de deuda con proveedores. Esta deuda no computa como deuda financiera, por eso en los cuadros del señor Enguís no aparecía, pero sí que coincidimos en que hay 92.675.000 de deuda financiera a corto plazo y 95 millones de deuda financiera a largo plazo. Luego a esto habría que añadir lo que son los PIEs, es decir, los PIEs es que el Estado adelanta un dinero en el concepto de impuestos del Estado. El IAE, el IRPF, adelanta cada año unos importes. Siempre lo que se adelantaba era menos de lo que luego se liquidaba, pero a partir del año 2009, del 2008, como consecuencia de la crisis, resulta que lo que ha adelantado el Estado es menos de lo que luego se ha recaudado, por tanto hay que devolverlo. Y son esos 5 millones adicionales que aparecen ahí como liquidación definitiva PIE 2008, que son 887.000 euros, y liquidación definitiva PIE 2009, que son 4.284.000. Por tanto, la deuda total del ayuntamiento a esa fecha son 186 millones de euros. A eso habría que añadir unos 37 millones que tiene consolidados IPG, la empresa pública. Por eso se habla en aquellos momentos de que la deuda total del ayuntamiento son 223 millones de euros. ¿Vale? Pasamos. ¿Estamos ya después de tiempo? Pues voy a intentar agilizar lo más rápidamente posible. ¿Qué pasa con la carga financiera? Bueno, pues además en todos estos años de vacas gordas, lo que se hace es que todos los préstamos que tiene el ayuntamiento se refinancian. Se refinancian de forma que se piden unas carencias en los cuales en el año 2008, 2009, 2010 y hasta el 2011 no se paga la devolución de préstamo. Como aquel que pide la hipoteca, los 3 primeros años solo paga intereses. Bueno, pues esos 3 años no se paga la devolución de préstamo, solo se pagan los intereses. Y a partir del año 2012 empiezan a caer ya las amortizaciones de préstamos. De forma que la previsión que hay ahora mismo hecha por el interventor es la que vemos aquí, que es que de los 3,4 millones de euros del año 2011 pasamos a 10,6 millones en el año 2012, 16 millones en el año 2013, 24 millones en el año 2014, 26 millones en el año 2015 y 29 millones en el año 2016. Pasamos, si te parece. Bien, otra forma de ver también las cosas es la siguiente, es decir, si la columna más oscura que vemos aquí son los ingresos corrientes del ejercicio, la columna que hemos pintado en color más claro es la suma de dos gastos que son inexcusables, que es las nóminas y los gastos bancarios, ¿vale? Y vemos como en el año 2008 la suma de estas cantidades no llega ni a la mitad de los ingresos corrientes del ejercicio, mientras que vamos viendo cómo van creciendo van bajando o manteniéndose al menos los ingresos corrientes y lo que son la parte de carga financiera y gastos de personal se va comiendo prácticamente todos los gastos corrientes. Aquí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para el 2014 la carga financiera y los gastos de personal que están absorbiendo esta parte no llegaría la diferencia que queda para cubrir unos 30 millones aproximadamente que hay de gastos de servicios públicos esenciales como basura, electricidad, alumbrado público y demás, y sin contar tampoco lo que son las transferencias, por ejemplo, becas de comedor, servicios sociales y demás, que alcanzarían unos 84 millones de euros para 2012. Por tanto, estamos en el año 2012 ante unas necesidades de financiación de 84 millones frente a unos ingresos corrientes previstos de 66 millones de euros. Vale. Y por último, vamos a la última, la situación actual según la página web del Ayuntamiento a fecha de hoy, pues es la que sigue, es decir, tenemos 43 millones de pagos a proveedores,
Hay 20 millones de un préstamo que se hizo en el año 2009 a corto plazo, a un año, y que aún no se ha podido devolver, y que está ahí, sin refinanciar y sin devolver. Y hay 170 millones que incluyen los préstamos que habíamos hablado, más las dos operaciones que se han tenido que pedir del plan de pagos a proveedores, de 60 millones y de 22 millones de euros. ¿Vale? Pues yo creo que ahí ya tenemos un poco la foto de cómo se ha llegado hasta aquí y por qué estamos aquí. Bueno, això seria el primer bloc que hem vist, però jo abans de passar a aquest segon bloc